María del Carmen Telles debería pedir perdón al pueblo de Sonora y al pueblo de México por traicionarlos. O sea, ella no representa al pueblo de México, es una posición personalísima, ni siquiera su partido, ¿eh? Luego el Poder Judicial, que bueno, ya quiero ver a Norma Piña, va a decir, yo aplaudo igual que Lili Telles que hayan asaltado la embajada de México en Ecuador, pues con ese Poder Judicial, como decía mi abuela, con estos bueyes hay que arar, pero bueno, son las... Hola a todos de Netamex Noticias, gracias por acompañarme con otra nota más. Espero y estén teniendo una excelente tarde. Hoy el diputado Gerardo Fernández Noroña presentó una denuncia en la FGR contra el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. También se lanzó contra Lili Telles, quien ofreció disculpas al presidente de Ecuador. El diputado Gerardo Fernández Noroña manifestó que le debe pedir disculpas al pueblo de México y a Sonora por traicionarlos. Ella no representa al pueblo de México, ni siquiera su partido, el PAN. A continuación con el video. Vamos a presentar una denuncia por el asalto a la Embajada de México en Ecuador que se hizo el viernes 5 de abril, si mal no recuerdo, por la noche. Es un acto sin precedente en la historia de la diplomacia mexicana. Viola la Convención de Viena, como se ya ha comentado, de la inmunidad de las embajadas, y además violentó la ley de asilo porque estaba ahí Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador, que pidió asilo a nuestro país, le fue concedido. Quien decide el asilo es el país que lo otorga, no el país que persigue. El país que persigue nunca va a reconocer que hay persecución política hacia alguna persona. Y llegaron ahí, asaltaron la embajada, lo secuestraron, se quedaron con violencia, ha trascendido que fue torturado durante su detención, de hecho tuvo que ser trasladado a un hospital militar. Y en la embajada la legislación que rige es jurisdicción nacional, o sea, nuestras leyes son las que aplican y hay el secuestro de una persona. Jorge Glass no tenía ninguna orden de aprehensión. Él había sido liberado después de 5 años en prisión, acusado de corrupción falsamente del caso de Brecht. Yo lo visité en prisión cuando estaba haciendo huelga de hambre, 2018 si mal no recuerdo. Fue liberado por problemas de salud y lo detuvieron y querían dictarle prisión preventiva mientras le inventaban un nuevo procedimiento. El hecho es ilegal por todos lados, él no es un delincuente, no había ninguna orden de aprehensión, no había ningún proceso abierto, había recibido asilo, se había solicitado el salvoconducto y quiero recordarles que la embajada CERUR fue declarada persona non grata justo por solicitar el salvoconducto y negarse a entregar al ex vicepresidente Jorge Glass. Le dieron, no me acuerdo si 48 o 72 horas para salir y después de eso fue asaltada. Ahí estamos, que no me toquen ese vals. Entonces cierro el comentario. Estamos pidiendo la detención y la extradición del presidente Noboa por el secuestro de un asilado que es el ex vicepresidente Jorge Glass. Es un asunto muy fuerte, es una violación muy grave, no solo a las leyes internacionales, sino a la propia legislación de nuestro país que aplica, insisto, cualquier embajada de México en el mundo, y estamos presentando esta denuncia dirigida al fiscal general de la República, Germanero, y esperamos que se lleve a cabo esta solicitud que estamos haciendo. Les vamos a dar una copia, está muy bien realizada. El despacho del licenciado Mancilla ha hecho un trabajo excepcional, y ese es el motivo de nuestra presentación. ¿En calidad de qué vamos a presentar la denuncia, Gerardo? Pues en tres calidades. Mi calidad de ciudadano mexicano, en mi calidad de diputado federal y en mi calidad de amigo de Jorge Glass. Siento agraviado por la relación que tengo con él y por el hecho de la privación ilegal de la libertad de su persona, la tortura que ha sido sometido y la persecución política que vive en este momento. Insisto, que la jurisdicción que rige en la Embajada Mexicana son nuestras leyes, y bajo esas leyes
Jorge Glass fue secuestrado, fue sustraído con violencia, están los videos, están las evidencias, están las propias declaraciones del gobierno de Ecuador y esa es un hecho gravísimo. Diputado, sobre los dichos, por ejemplo, de Lili Telles, en el que también pide perdón y demás, ¿no podría existir algún caso? La senadora María del Carmen Telles debería pedir perdón al pueblo de Sonora y al pueblo de México por traicionarlos. O sea, ella no representa al pueblo de México, es una posición personalísima, ni siquiera su partido. Yo quiero recordar que no hay un solo país que haya validado el asalto violento a nuestra embajada, un solo país. La comunidad internacional ha condenado este hecho gravísimo, toda. Estados Unidos inclusive corrigió frente al llamamiento de nuestro compañero presidente que planteó que había sido muy leve su declaración. Estados Unidos la endureció después de ver los videos. Solo se abstuvo en la OEA El Salvador. Todos los demás países condenaron, inclusive Almagro, fíjense lo que estoy diciendo, dijo que es muy grave la violación y que se debe retrotraer las cosas al estado que estaban antes del asalto. ¿Qué quiere decir eso? Que deben liberar a Jorge Glass, entregarlo a las autoridades mexicanas y en todo caso quedar en la Embajada de México. Yo quiero comentar, porque dicen es que era un delincuente, mienten, pero si ellos no quieren otorgar el salvoconducto para que salga del país, estaban en su derecho. Quiero recordar un caso, Héctor Cámpora, que fue presidente de Argentina, que abrió el retorno de Perón a Argentina, se asiló en la Embajada de México cuando la dictadura de Videla, estuvo 3 años en la embajada, no le daban el salvoconducto y se lo dieron al final cuando estaba enfermo, vino a morir de cáncer a México. O sea, cuando un país que persigue a alguien no quiere dejarlo en libertad, no quiere conceder el salvoconducto, Assange es el caso en la Embajada de Ecuador en Gran Bretaña, no otorgaron el salvoconducto y estuvo años en la embajada. Esa es una forma de presionar para no dejar en libertad a quienes están persiguiendo, pero el asalto a una embajada es un hecho gravísimo, reitero, viola la Convención de Viena y viola la ley de asilo, que la derecha solamente ha planteado el hecho de que si hay orden de aprehensión, que no había, podían detenerlo, pero no asaltando la embajada. Y reitero, quien otorga el asilo es el país que lo da. Quien decide si hay una persecución política es el país que lo da. Pues es evidente que el país que persigue nunca reconocerá que hay una persecución política. Pero además ahí se da el caso conocido como lawfare. Se le inventaron delitos, se le juzgó en los medios, estuvo 5 años en la cárcel y fue liberado por presión de órganos internacionales por los problemas graves de salud que Jorge Glass tiene. Es un hecho muy grave. Ustedes verán la denuncia que estamos presentando y ahí están todos los elementos mucho más prolíficamente y de manera muy sólida. Oye, diputado, la solicitud de extradición y de detención del Detención y extradición. ¿Sí? ¿Sería en carácter de autor material o intelectual? No, es el autor intelectual, porque, a ver, la Policía Nacional de Ecuador, yo le digo a un policía, ve y detén a y si no me hace caso lo encarcelo y lo corro. ¿No? El policía no tiene opción y además si él no va, pues va otro en su lugar y de todos modos hacen lo mismo. Pero ¿quién está dando esa orden? El presidente de Ecuador, inclusive la ministra del Interior, que tiene doble nacionalidad, mexicana y ecuatoriana, ha dicho, no, yo no tengo nada que ver en el asunto, fue el presidente Noboa quien tomó la decisión. Entonces el responsable es él, nosotros no nos andamos por las ramas de que haya chivos expiatorios y a ver a quién responsabiliza, no, y el propio Noboa ha emitido un comunicado diciendo, fue mi decisión, tengo el respaldo del pueblo de Ecuador, voy a hacer un plebiscito, un referéndum para preguntar qué opina la gente, traen un campañón en medios en Ecuador validando semejante agresión fascista, que es un hombre de súper derecha, arrogante, como es hijo del más rico de Ecuador, pues creen que pueden hacer lo que les da la gana, pero no están en sus empresas, tienen que respetar el marco legal que rige a nivel internacional y respetar nuestras leyes, que son las que rigen al interior de la embajada. ¿Y sabe si esta denuncia penal podría replicarse en alguna corte internacional? Bueno, hay que recordar que ya nuestro gobierno presentó en la Corte Internacional la denuncia correspondiente exigiendo 2 cosas, que además muy decente nuestro gobierno está pidiendo
una disculpa pública y la entrega de Jorge Glass, que está vacilado. Son dos cosas muy realizables que para volver a restablecer las relaciones diplomáticas. Nosotros decimos, no, hay un secuestro, hay un delito grave perpetrado en territorio nacional, o por lo menos en territorio que es jurisdicción mexicana, que es la embajada, y nosotros pedimos la detención de Noboa y su extradición si es que la Fiscalía comparte nuestra opinión. Y luego el Poder Judicial, que bueno, ya quiero ver a Norma Piña, va a decir, yo aplaudo igual que Lili Telles que hayan asaltado la embajada de México en Ecuador, pues con ese Poder Judicial, como decía mi abuela, con estos bueyes hay que arar. Pero bueno, son las instituciones que tiene el país, y yo creo que la Fiscalía nos va a dar la razón, y veremos qué dice al juez que le corresponda determinar la orden de aprehensión, y por lo tanto, y en su momento, si se ejecuta, la extradición. Diputado, ¿hay aparte de usted alguien más detrás de esta denuncia? Bueno, la verdad es que sí, quiero decirlo, más que detrás hay una respaldo, comunidad, además de compañeros, compañeras. Yo comenté, esta es una decisión mía, no está, yo soy parte del comité de campaña de Claudia Sheinbaum, no está en el tema, es una decisión mía, no porque no la comparta, sino porque es una decisión mía. Y hay un grupo tanto de mexicanos como de ecuatorianos, refugiados políticos que han sufrido esta persecución, que comparten y que hicieron aportaciones importantes para esta denuncia que estamos interponiendo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Así es, amigos, como terminaron de escuchar esta información, el diputado Gerardo Fernández Noroña apuntó que interpuso la demanda en su calidad de ciudadano mexicano, de diputado federal y en su calidad de amigo por Jorge Glass. También destacó la jurisdicción que rige en la embajada mexicana. Dice que son nuestras leyes, y bajo esas leyes Jorge Glass fue secuestrado, fue sustraído con violencia. Ahí está el video y las evidencias que han circulado en la semana. El diputado Gerardo Fernández Noroña dijo, o las propias declaraciones del gobierno de Ecuador, eso es un hecho grave. Bueno, amigos, hasta aquí con el video de hoy. Deja tu comentario, qué tal te pareció esta información, y que tengas un excelente día.